Los saludo y le doy la bienvenida al señor Ministro de Defensa, Ricardo Patiño. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Y quiero preguntarle, ¿este documento es veraz? ¿Está verificado? ¿O es parte de alguna sospecha que podría tener el Ministerio de Defensa, el Gobierno Nacional, en términos de presuntos actos que persiguen desestabilizar al gobierno frente, y desestabilizar, ojo, no quiero decir derrocarlo, sino quiero decir frente al calendario electoral, o simplemente podrían ser también actos legítimos que tratan de defender derechos que ellos dicen tener en relación a las pensiones? Bueno, primero gracias por la entrevista, Carlos. Si este documento fuera cierto, que pudiera ser cierto, aunque no todos los que están mencionados ahí pudieran estar involucrados, ¿no? Pudiera ser cierto, pudiera ser la intención de algunos. No me sorprendería. No se me sorprendería porque lo que sí hemos podido notar en estos últimos tiempos es una acción concertada de alguna gente para irrumpir, para afectar, para destrozar incluso nuestra norma constitucional. Para eso, sí, alguna gente. Es decir, hace una diferenciación. Por supuesto. No son las Fuerzas Armadas, son ciertos sectores. Pero esos ciertos sectores están identificados, son miembros activos, son miembros pasivos. Están siendo identificados. Bueno, los pasivos están clarísimos porque están en las calles haciendo bulla, nadie les para bola. Pero tienen injerencia. Pero ahí están. Claro, tienen alguna injerencia. Y entre los activos sí hay algunos que están siendo identificados, evidentemente. O sea, no hay duda de que hay alguna gente que intenta, para mantener sus privilegios o en concertación con otra gente que está afuera para mantener esos privilegios, intenta generar desestabilización, intenta generar una mala imagen del gobierno, y aquello que ha sido el puntal de nuestra identificación desde el primer día del gobierno, lo hacen aparecer como un interés nuestro de afectar a las Fuerzas Armadas. De ninguna manera. La igualdad, la equidad, la justicia, son principios que nosotros hemos buscado desde el principio y lo hemos hecho en todas partes. También en las Fuerzas Armadas, porque también es parte de la sociedad ecuatoriana en primer lugar, y del Estado ecuatoriano. Pero son hechos aislados, o son hechos que están construidos al amparo de una estrategia, porque son dos cosas distintas. Uno se puede reclamar de forma aislada sobre determinados puntos, y otra cosa ya es un plan estratégico para. Existe ese plan. Yo no sé si ese documento... Independientemente de ese documento. Existe, por supuesto. Mira, cuando yo llegué había algunas personas que habían, como siempre, en las Fuerzas Armadas, todos los días se hacen consejos de disciplina por cualquier cosa. Un soldado que no saludó al capitán es inmediatamente puesto en un consejo de disciplina o en un superior que lo sancione. Eso es permanente. Cuando yo llegué se habían producido 3 casos finalmente. De una situación similar a la que hemos conocido de los últimos consejos del señor Ortega y otros más. Y en todos los casos fueron sancionados, porque se quedó claro, está absolutamente claro lo que dice la Constitución respecto al rol que cumple el presidente de la República. No se midió con la misma vara. No, por supuesto. Fueron sancionados como debían ser sancionados. Después se produce una concertación entre alguna gente que está siendo identificada y que en este sentido, digamos, no es absolutamente extraño. Está siendo identificada. Sí, así es. Significa que va a haber depuración. Está siendo identificada. No me hagas avanzar más allá de eso. Esto es una decisión que se deberá tomar después, pero por supuesto que aquellos que están de una manera concertada generando un espíritu de cuerpo absolutamente ilegítimo y que no es la Marina, en el documento que salió ayer se dice la Marina, no es la Marina, son algunas personas que evidentemente están trabajando para tratar de sostener privilegios ilegítimos y que tienen que ser, por supuesto, corregidos históricamente. Es indispensable hacerlo. Me llama la atención, estamos en una guerra de documentos. Por un lado sale este documento que supuestamente es veraz, habría que contrastarlo. Ricardo Patiño dice, independientemente del documento, hay un plan estratégico de ciertos sectores. Pero por otro lado también sale un acta, una supuesta acta secreta del Ministerio de Defensa, donde también hace lo mismo, prácticamente un plan de comunicación estratégico para defender la reforma del ISO. Mira, la he traído porque la conocí el fin de semana, ¿no? Yo me reí, te digo que en mi casa mi esposa me leyó una cuestión y le digo, no, esto es una cuestión burda. Se dice ahí en ese supuesta acta reservada
que una asesora mía, que efectivamente existe, habría hecho. Es un sinsentido, se dice. En el caso de que la actuación militar afecte la estabilidad del presidente y líder máximo, un término que jamás usamos nosotros. O sea, que alguien pueda escribir esto ya de por sí, solamente viendo eso, dice, esto no existe. ¿Se quiere posicionar un tema de que se está ideologizando a las Fuerzas Armadas? Así es, y yo te lo voy a decir con claridad. Se dice, déjame solamente decirte tres cositas de esa famosa supuesta acta reservada. Los requerimientos de fondos reservados del personal. No existen fondos reservados del personal en las Fuerzas Armadas ni en el Ministerio de Defensa. No existen fondos reservados. Aquellos requerimientos que tiene acceso se harán de tal cosa. O sea, desde el principio de esta supuesta acta reservada, que es simplemente una patraña de alguien que quiere hacer pensar que estamos ideologizando. Y justamente lo que se dice después, mira, se eliminarán definitivamente las giras a países tradicionalmente visitados. En compensación se generarán oportunidades para el intercambio de Fuerzas Armadas altamente ideologizadas, como Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Irán. O sea, como que yo hubiera dicho, vamos a hacer esa relación. Y justamente coincide con que me voy el fin de semana, iba a hacer una visita a México y a Cuba. No la hice a México por temas de agenda, y fui a Cuba. ¿Por qué? Porque en el año 2015 el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Garzón, y después uno de los comandantes, el comandante Santiago, habían ido con 60 personas a Cuba a hacer una gira para conocer las potencialidades militares y de cooperación. Firmaron un acuerdo, o sea, no es que esto es de ahorita, firmaron un acuerdo, el general Luis Garzón, en aquella época jefe del Comando Conjunto, firmó un acuerdo, un protocolo, digamos, que adelantaba un acuerdo para la relación con Cuba por el alto nivel de tecnificación de sus Fuerzas Armadas. Y fui para ver, bueno, cómo esto lo íbamos a llevar a la práctica, porque no vamos a hacer visitas de paseo, o sea, vamos a hacer visitas que funcionen. Y esas visitas que se hicieron, 60 miembros oficiales de las Fuerzas Armadas fueron allá, teníamos que hacerlo. Entonces, no es una cuestión de que estamos ideologizando, no, de ninguna manera. Nosotros tratamos el tema internacional con absoluta objetividad y en función de los intereses de nuestro país. Pero hay mucho ruido alrededor de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, supongamos que estoy hablando de supuestos porque no hemos verificado el tema, supongamos que estos dos documentos fuesen verdad. Eso significaría entonces que hay una filtración de información de lado y lado. Sí, es decir, inteligencia y contrainteligencia. Eso termina desestabilizando cualquier tipo de institucionalidad. Hace muchísimo daño. Yo pude descubrir incluso el caso de una persona que me han confirmado que trabaja en inteligencia militar, que filtró un documento entre personas del alto mando militar. O sea, hay gente que está buscando enfrentamiento, pero yo creo que sí es importante dejar eso claro. Son muy pocas personas, creo que son pocas personas, que han definido una estrategia para tratar de desestabilizar y hacer daño al gobierno, y esas personas tendrán que responder por lo que han hecho. Y lo que sí es evidente es que nuestro trabajo en el interior de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa lo que busca es fortalecer sus capacidades y también mejorar su bienestar, como nos corresponde hacer. Y también plantear unas Fuerzas Armadas que estén en capacidad de desarrollar su trabajo en esta época de paz y al mismo tiempo siempre estar preparados para cualquier eventualidad. Pero lo que se intenta es... Se busca, incluso te digo, lo he escuchado en algunas ocasiones que he estado en algunas reuniones, que alguna gente dice, no, pero así, ¿no? El ministro Patiño estaba en el Foro de Sao Paulo. O sea, es un pecado estar en el Foro de Sao Paulo, que es una iniciativa política que desde hace mucho tiempo está funcionando en nuestra América, pero hay una ideologización al interior de algunos sectores de las Fuerzas Armadas que... No, una cosa es que puedan pensar lo que quieran. ¿Ideologización de derecha de las Fuerzas Armadas? De derecha, por supuesto. Ahora, en el caso de particularmente alguna gente de la Marina, estoy hablando de alguna gente, no estoy hablando de la Marina, que tiene una relación estrecha desde hace mucho tiempo con la oligarquía guayaquileña, con gente vinculada con negocios
de barcos, etcétera, y que tiene una alta influencia allí. Eso es evidente y todo el mundo lo conoce. Vamos a lo siguiente en términos de ideologización. Y decía, hay mucho ruido alrededor de las Fuerzas Armadas en este momento, cercano justo al calendario electoral. Cuando salen videos que supuestamente hay reuniones clandestinas donde ciertos militares, o un par de militares para ser más específicos, un par de supuestos militares, para hablar con propiedad, estarían preparando fuerzas civiles para contrarrestar ciertos actos de manifestaciones en las calles. Eso termina construyendo también una percepción de ideologización de las Fuerzas Armadas. Aquellos que lo hicieron, ya tengo información al respecto, están identificadas. Son militares. Son militares. O sea, está confirmado que esas dos personas son militares. Que esas dos personas son militares, cometieron un gravísimo error. Por si acaso, para un chifladito que anda por ahí diciendo que yo lo he organizado, está confirmado además que fue hace... Pero no solo hace más de un año. Déjame, por favor, explicar. Eso fue hace más de un año. Yo entré al ministerio en marzo. Eso fue hace más de un año, está la información confirmada, en donde se hizo, ya son dos militares que están ya en este momento en un proceso disciplinario como corresponde. Y ellos tendrán que decir si alguien les autorizó. Hasta ahora ha sido dicho por el comandante del ejército que no hay ninguna orden para que se haga una cosa de esta naturaleza, ni antes y peor en mi periodo. Pero usted coincidirá conmigo, señor ministro, que esos actos dañan la imagen y la reputación de las Fuerzas Armadas, como también de una organización política, porque el error, permítame ahora terminar a mí, señor ministro, porque el error, si bien puede haber sido o haberse presentado de parte de estos dos miembros de las Fuerzas Armadas, también es un error de esa militancia de un proyecto político que se presta o solicita este tema. Ya, pero te quiero decir algo. Yo no creo que se dañe el prestigio de las Fuerzas Armadas porque dos personas, de forma inconsulta, de manera indisciplinada, porque esto es incluso penado, puedan hacer este tipo de entrenamiento. Pero el mundo es de percepciones y la mujer del César no solo tiene que serlo, sino también parecerlo, y el efecto multiplicador es tremendo en términos mediáticos. Ya está bien, pero para mí sí es importante dejar absolutamente claro que eso no es algo que ha hecho las Fuerzas Armadas, que eso no es algo que ha hecho el Ministerio de Defensa. Son dos personas indisciplinadas que están siendo procesadas. Que están siendo procesadas porque nunca debieron haber hecho eso. Otra cosa es que alguien solicite, queremos que nos enseñen defensa personal y que una institución decida dar este tipo de clases, pero esto no ha sido, no es ninguna cuestión oficial y por tanto las Fuerzas Armadas ni el Ejército no tienen nada que ver con eso. Son dos personas, y yo por supuesto tampoco. Esto es una cosa que por la información que ya me ha sido presentada por el alto mando, eso fue hace un año y fueron estas dos personas que de manera indisciplinada lo hicieron. Vamos a dos temas más que están quedando pendientes a propósito del ruido que se está generando alrededor. El uno tiene que ver con algo que llama la atención, porque realmente es algo novedoso. Bueno, las redes sociales son relativamente nuevas y se prestan para todo, pero en las redes sociales ya hay una estrategia, es evidente que hay una estrategia, sobre todo en el Facebook, que se replica en el Twitter y después en ciertos medios de comunicación. Es evidente que hay una estrategia, por eso pregunto si son estrategias aisladas, donde se ven caras de militares, no sé si sean activos, pasivos, inventados o no inventados, pero están creando percepciones, donde sacan documentos, donde prácticamente quieren trata de acorralar al gobierno nacional, donde se habla de corrupción, etcétera, etcétera. Eso es nuevo en estos momentos. ¿Sí? Ahora, si es tan visible, me imagino, supongo que se están realizando investigaciones en relación al origen de esas redes sociales y el impacto que está teniendo. Por eso le pregunto, si son estrategias aisladas o esto está articulado con las elecciones del 2017 y con ciertos sectores. Y dos, ¿quién está financiando todo esto? A ver, mira, lo que sí es claro es que es una estrategia, no hay duda. Esto no podría suceder... ¿Articulada con otros sectores? Articulada, claro, o sea, articulada con sectores de derecha, evidentemente. O sea, eso lo sabemos. Tenemos conocimiento de ese
tipo de vinculación y articulación que esta gente que tiene una estrategia de intentar dañar al gobierno, y que, insisto, no solamente intentar dañar al gobierno, es intentar destruir los fundamentos de nuestro Estado, como es la Constitución de la República. Quieren dejar sentado ese precedente que no lo vamos a permitir. ¿Ese es el plan Cóndor al que se refiere el señor presidente? Así es, eso es, efectivamente. Y no olvides que lo que ha pasado en algunos otros países, se trata de minar la imagen de las personas, de los dirigentes, y a partir de esa imagen que se mina, tratar de afectarlo después. Es lamentable, te digo con toda sinceridad, es lamentable que esto suceda, pero ya que sucede tenemos que enfrentarlo con toda la fuerza, porque no podemos permitir que esto se siga produciendo. En ese documento, que insisto, todavía no conozco su veracidad, pero por lo menos muchos de los elementos sí son creíbles porque están sucediendo, se dice: vamos a demostrar que los fusiles AK... esa es mi otra pregunta que se me estaba quedando pendiente. Vamos a demostrar que se dice... ¿Cuál es la verdad de la milanesa? China, a ver, aquí, primero la terminología. Esto nos regala China mediante donación, como quieran llamarlo, son producto de algún tipo de convenio, y dos, que el COMACO, Comando Conjunto, dicen que no haya solicitado los fusiles y no los haya recibido, es preocupante. Ok, pero bueno, primero el documento dice: demostremos que los fusiles AK no fueron pedidos por las Fuerzas Armadas. He hablado con el jefe del Comando Conjunto, que me ha dicho que ha conversado con el anterior jefe del Comando Conjunto, Luis Garzón, y que le ha dicho que efectivamente ellos lo pidieron. O sea, hay un pedido oficial. Hay un pedido. Si hay un pedido oficial, debe estar por escrito, porque esto no se coge el teléfono, mándame 10.000 fusiles. No lo sé. Si está por escrito, todavía están haciendo esa investigación, pero en la palabra del jefe del Comando Conjunto, que ha hablado con el anterior jefe del Comando Conjunto, Luis Garzón, le ha dicho: efectivamente solicitamos, ya ante el acuerdo, digamos, con China, es un acuerdo de cooperación militar, ante el acuerdo nosotros solicitamos no 10, 25.000 fusiles AK, de los cuales iban a venir en una primera entrega 10.000 fusiles AK. O sea, faltan 15.000 todavía. Faltan todavía 15.000, así es, que es justamente para repotenciar nuestras capacidades operativas, porque los fusiles que tenemos ya son fusiles que tienen bastante tiempo y habría que repotenciarlos, porque cuando termina su ¿Dónde están los fusiles? Eso es otra cosa. Yo puse en Twitter: ¿dónde están? En el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Bueno, no el jefe del Comando Conjunto, pero el Comando Bajo Conjunto la custodia del Comando Conjunto. Desde el primer día, pues, o sea, llegaron y... ¿Qué voy a hacer yo? O le voy a decir a alguien, como la gente pretende, a esas personas que estaban preparándose, oye, que estaban haciendo esos ejercicios, entre comillas, militares, anda a coger los fusiles, por favor. O sea, lo primero, llegaban los fusiles, el Comando Conjunto primero hace la evaluación, la verificación, son fusiles absolutamente nuevos, son los mejores fusiles que se han producido, digamos, en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, la fabricación original es rusa y luego China tiene también la posibilidad de hacerlo, de tal manera que no hay nada que discutir, pero siguen intentando dañar con eso, que entonces ponen una información de unos ejercicios, digamos, de preparación de alguna gente de hace un año, con los fusiles que llegan ahora solicitados por el ex jefe del Comando Conjunto, para tratar de decir: mira, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Qué tiene que ver esos supuestos ejercicios de hace un año con los fusiles que acaban de llegar y que corresponden a un acuerdo de cooperación del 2014? O sea, todo lo intentan unir cuando no se puede unir. Acuerdo de cooperación del 2014. Lo que queda claro entonces es que hay un pedido de la época de Luis Garzón de 25.000, llegaron 10.000. Hay que verificar si ese pedido está por escrito y que está bajo la custodia del Comando Conjunto. Bueno, eso no es nada que verificar sobre el hecho de que está bajo la custodia del Comando Conjunto. No, me refiero a la primera parte. Me refiero a la primera parte. Pero eso independientemente. O sea, independientemente, en el 2014 se firma el acuerdo. En el 2015, por pedido del ex jefe del Comando Conjunto, se establece qué es lo que se requiere. Eso está por escrito, digamos, en el protocolo, y posteriormente llegan. Y está en el Comando Conjunto, que hay que discutir dónde están los fusiles, allí, en el Comando Conjunto, que tiene su control. Y una última pregunta que no tiene que ver con el Ministerio de Defensa, pero sí tiene que ver con el proyecto político que usted forma parte y que representa. ¿Van a pedir sanción para aquellos civiles que se prestaron a ser entrenados por estos dos militares, que ya está confirmado de boca suya, señor ministro, estos dos militares en temas que no debería haber sucedido? Porque, repito, la mujer del César no solo tiene que serlo, sino también para serlo. Mira, ese es un tema que tiene que ser, para comenzar, entiendo que la Fiscalía lo está viendo. Pero no solamente la Fiscalía, me refiero al proyecto político. Bueno, eso es un asunto que también tiene que decirlo el movimiento. O sea, yo te digo, no puedo adelantarme, hay que preguntarle a esas personas qué fue lo que pasó
exactamente. TICNIC. Bueno, hay que preguntarles qué fue lo que pasó y a partir de qué fue lo que pasó, habrá que tratar el asunto con ellos, ¿no? Señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros, Carlos, dar la cara y explicarnos a la ciudadanía este tema, porque siempre es importante recurrir a la fuente, independientemente que también los otros sectores tengan derecho a expresar sus versiones. Señor ministro, muchas gracias. Gracias a ti.